¿Dónde surgió el cubismo? Claro, el cubismo fue un movimiento artístico que nació en Francia a principios del siglo XX entre 1907 y 1914. ¿Qué personajes representaron el cubismo? Dos de los principales artistas detrás de este movimiento son Pablo Picasso y Georges Braque. Lo que buscaban era romper con las normas tradicionales de la pintura, en lugar de representar las cosas de manera realista. Empezaron a fragmentar las formas y a mostrar múltiples perspectivas al mismo tiempo. Y claro, así un objeto podía ser visto desde diferentes ángulos en una sola obra. Y esto hizo que el cubismo fuera revolucionario y cambió la forma en que entendamos el arte. Un ejemplo muy claro es el de Pablo Picasso. Hizo obras donde retrató a las tres gracias, que son diosas de la belleza. En lugar de representarlas de manera tradicional, las pintó con formas geométricas y fragmentadas, lo que le da un giro moderno y único. Así que sí, aunque el cubismo no es sobre dioses griegos en sí, algunos artistas tomaron estos temas clásicos y los reinterpretaron a su manera. Lo que resulta en algo muy interesante es cómo mezclar lo antiguo con lo nuevo. A continuación te hablaré de algunos mitos más relevantes. Primero, mucha gente piensa que el cubismo es solo sobre hacer formas geométricas, pero en realidad es mucho más que eso. Los artistas cubistas querían mostrar diferentes perspectivas de un mismo objeto al mismo tiempo. Así que no se trata solo de pintar triángulos y cuadros. También luego hay quienes creen que el cubismo es solo un estilo de pintura, pero en realidad tuvo un impacto en varias áreas del arte. No solo pintores como Picasso y Braque lo usaron, sino que también influyó en la escultura y hasta en la arquitectura. Es un movimiento que se extendió mucho más allá de la pintura. Y claro, por último, hay quienes dicen que el cubismo es difícil de entender o que no se parece a la realidad, pero lo que realmente busca en desafiar cómo vemos las cosas. En lugar de simplemente copiar lo que vemos, los artistas querían capturar la esencia de los objetos y, claro, nuestras experiencias visuales. Así que esos mitos pueden hacernos perder la esencia del cubismo. ¿Cuáles son las dos principales etapas del cubismo? Hablemos del cubismo y sus dos etapas principales, el cubismo analítico y el cubismo cinético. El cubismo analítico esta es una fase que comenzó alrededor de 1907 y es cuando los artistas como Picasso y Braque empezaron a descomponer los objetos en formas geométricas. Lo interesante aquí es que representaban los mismos objetos desde diferentes ángulos al mismo tiempo. La etapa de colores era bastante limitada, con tonos terrosos y apagados. En lugar de enfocarse en el color, se encontraban más en la forma y en la estructura. Es como si quisieran analizar lo que realmente son los objetos. Luego pasamos al cubismo cinético, que apareció alrededor de 1912. Aquí es donde las cosas se vuelven más emocionantes. En esta fase, los artistas comenzaron a jugar con los colores más vivos y a incorporar diferentes materiales en sus obras, como papel y cartón, creando collages. En lugar de descomponer las formas, empezaron a sintetizar elementos para crear nuevas imágenes. Un buen ejemplo de esto es la obra Bodegón con sillas de N.A. de Picasso.
Estos son algunos ejemplos de obras cubistas. El número 1, Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. Esta es una obra considerada como el inicio del cubismo. Número 2, El guitarrista de Juan Gris. Este es un cuadro, es un gran ejemplo del cubismo analítico. Número 3, Bodegón con silla de Enea de Pablo Picasso. Esta es una obra de Picasso experimentando con el collaje al incorporar materiales como una cuerda real y papel decorativo. Número 4, La mujer con la guitarra de Georges Braque. Braque utiliza el cubismo analítico en esta pintura para descomponer la figura femenina y la guitarra en formas geométricas. Número 5, El violín y uva de Juan Gris. Este es un trabajo destacado por su uso del collaje y combina elementos naturales con instrumentos musicales en un estilo más cinético. ¿Cuándo llegó el cubismo a México? El cubismo llegó a México a principios del siglo XX, justo cuando el país estaba pasando por cambios políticos y sociales importantes. Después de la Revolución Mexicana, que fue entre 1910 y 1920, había un gran deseo de renovar el arte y la cultura en el país. Uno de los artistas más destacados que trajo el cubismo a México fue Diego Rivera. Él estudió en Europa y se empapó de las vanguardias artísticas, incluyendo el cubismo. Cuando regresó a México, empezó a incorporar elementos cubistas en su trabajo, pero siempre manteniendo una fuerte conexión con la entidad mexicana. También tenemos a Rufino Tamayo, otro artista que se vio influenciado por el cubismo, aunque su estilo era diferente y no se limitaba a la descomposición geométrica típica. Fusionó elementos de la cultura indígena con el arte moderno, además del movimiento muralista mexicano que incluía a Rivera, Siqueiros y Orozco. Se benefició de las ideas cubistas sobre la forma y la perspectiva. No todos los mayoristas eran estrictamente cubistas, pero tomaron prestados conceptos del cubismo para crear obras que abordaban temas sociales y políticos. Así que en resumen, el cubismo llegó a México gracias a artistas que regresaron de Europa y se combinó con el deseo de expresar la identidad nacional y las luchas sociales del momento. Esta mezcla dio lugar a un arte único que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cómo interactúan las bellas artes sobre el cubismo? En el cubismo, las bellas artes que se destacan son principalmente como la pintura, que es la forma más representativa del movimiento. Artistas como Pablo Picasso y Georges Braque crearon obras icónicas, utilizando técnicas cubistas, donde fragmentaban las formas y mostraban múltiples perspectivas en una sola imagen. Además de la pintura, también encontramos la escultura, donde artistas como Alexander Achipeco y Jacques Lipinski exploraron la tridimensionalidad y la abstracción. El grabado en otra forma de arte que se vio influenciada por el cubismo, ya que algunos artistas experimentaron con esta técnica para incorporar los principios cubistas en sus diseños. El collage también es importante, aunque no es una forma de arte tradicional. Picasso y Braque lo utilizaron para combinar diferentes materiales y texturas en sus obras. Por último, aunque menos común, el cubismo ha influido en la arquitectura, donde algunos diseños han incorporado elementos de fragmentación y geometría característicos del movimiento. ¿En qué otros movimientos impactó el cubismo? El cubismo tuvo un impacto profundo en varios movimientos artísticos que surgieron después. Por ejemplo, el futurismo, que nació en Italia
a principios del siglo XX. Se inspiró en la fragmentación del cubismo para representar la velocidad y el dinamismo de la vida moderna. Artistas como Umberto Bosoni utilizaron técnicas cubistas para transmitir movimientos y energía en sus obras. Luego está el constructivismo, que se desarrolló en Rusia. Tras la Revolución de 1917, este movimiento tomó prestados elementos del cubismo para crear arte que reflejara las ideas sociales y políticas de su tiempo. Artistas como Vladimir Talín usaron formas geométricas y estructuras abstractas para expresar sus ideales. El surrealismo, aunque se centró más en lo onírico y lo irracional, también fue influenciado por el cubismo. Artistas como Salvador Dalí y Max incorporaron fragmentaciones y perspectivas inusuales, lo que les permitió explorar nuevas formas de representar la realidad. Además, el cubismo sentó las bases para el arte abstracto en el siglo XX. Artistas como Piet y Guasi tomaron la idea de descomponer las formas visuales y explorar la relación entre el color y forma, pero sin referirse a objetos reconocibles. En Estados Unidos, el expresionismo abstracto surgió después de la Segunda Guerra Mundial y también fue influenciado por el cubismo. Artistas como Jackson y Mark exploraron formas abstractas y expresivas, enfocándose más en la emoción que en la representación analítica. El cubismo también dejó su huella en el diseño gráfico moderno, donde se utilizan composiciones asimétricas y collage para crear imágenes impactantes. Y no podemos olvidar su influencia en la arquitectura moderna, donde arquitectos como Le Corbusier incorporaron principios cubistas para diseñar espacios innovadores que rompían con las tradiciones clásicas. En resumen, el cubismo no solo cambió la pintura, sino que también abrió puertas a nuevas formas de expresión artística que siguen resonando hasta hoy. Temáticas comunes en el cubismo. En el cubismo hay varias temáticas comunes que realmente destacan y reflejan su enfoque innovador. Primero, una de las más importantes es la naturaleza muerta. Muchos artistas cubistas, como Pablo Picasso y Georges Braque, eligieron representar objetos cotidianos como botellas, frutas y utensilios. Lo interesante es cómo descomponen estos objetos en formas geométricas, ofreciéndonos nuevas perspectivas. Otra temática clave son los retratos. En lugar de mostrar a las personas de manera tradicional, los artistas cubistas representaban a sus modelos desde múltiples ángulos en una sola obra. Esto crea una imagen más compleja de la figura humana. Un buen ejemplo de esto es Les Domilles de Picasso. También está la representación de escenas de la vida cotidiana. Los cubistas capturaban momentos tanto urbanos como rurales, reflejando el ritmo acelerado de la sociedad del siglo XX y mostrando personajes en situaciones cotidianas que todos podemos reconocer. Los paisajes son otra temática que aparece, aunque no son tan a menudo como las naturalezas muertas y los retratos. Artistas como Braque exploraron paisajes descompuestos en formas abstractas que desafiaban nuestra percepción del espacio. Un aspecto interesante en la influenciada de la música, muchos cubistas estaban inspirados por la música, y esto se refleja en obras donde puedes ver referentes a instrumentos musicales y composiciones que invocaban a ritmos. Además,
el cubismo se caracteriza por su abstracción geométrica. Esta temática fundamental permite a los artistas experimentar con formas geométricas puras y su relación con el color, dando lugar a obras que desafían las nociones tradicionales de representación. Finalmente, el cubismo busca transmitir a un sentido de movimiento y dinamismo. Aunque fragmenta las formas, juega con las perspectivas y composiciones para dar vida a sus obras. En resumen, estas temáticas no solo muestran la diversidad del cubismo, sino que también destacan su innovación al romper con las normas artísticas establecidas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.